www.fmdakota.com. Buenos Aires, Argentina. Estamos compartiendo Nexo. Hola, muy buenos días. Acá estamos en nuestro tercer programa de Nexo. ¿Qué tal? Buenos días. Y nos acompaña acá quien habla, Malala Ramenzoni y Hernán Ruiz Díaz. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Me apuré a saludar. Bueno, está muy bien. Bueno, hoy hemos publicado en el Facebook y acá estamos transmitiendo por Instagram porque no nos pudimos conectar todavía a Facebook Live. Vamos a intentar después en el corte. Estamos transmitiendo y informamos en las redes que íbamos a hablar de varios temas, entre ellos los 3 cerebros que tiene el cuerpo humano. Y eso resuena un poquito como raro, ¿no? Les cuento que hace un tiempo, el año pasado, una amiga mía, Daniela Smolge, que le mando saludos, me mandó por WhatsApp un audio que tal vez muchos de ustedes escucharon y hay que ver el efecto que causó en cada uno. Es una entrevista de la cual vamos a pasar un pequeño fragmento hoy para que disparemos un poquito el diálogo, la reflexión. Los que quieran llamar pueden hacerlo. A la radio estamos en vivo al 4866-0900. 4866-0900. Es un tema muy interesante porque vamos a encontrar cómo funcionan esos 3 cerebros, de qué se tratan y cómo poder modificar, alterar para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, les voy a pedir a todos que agarren lápiz, papel, virome, tengan a mano, porque vamos a hablar de muchas palabras por ahí. El otro día llamaron preguntando cómo era el documental, cómo era que se llamaba tal doctor. Lo repito, el doctor Mario Puig es doctor especialista en neurociencia. Él comienza como cirujano del tubo digestivo y luego desarrolla diferentes disciplinas. Es español, graduado en Harvard. Entonces, acá queremos acercarle desde este espacio la parte científica y las explicaciones científicas de los temas espirituales. La parte de la comprobación científica, porque ahí le damos más fuerza, porque tal vez muchos de nosotros creemos solamente en lo que está comprobado científicamente. Y muchas veces la ciencia va detrás de la cultura espiritual, de la enseñanza. Entonces, está bueno saber en los ejes en que se ponen de acuerdo o que ya se comprobó a nivel científico ciertas técnicas. Y la explicación tiene más fuerza porque no es solo decir, bueno, sonreírle a la vida, mirar las cosas positivas, frases trilladas que creemos que no tienen efecto o la escuchamos tanto que no las ponemos en práctica y no le encontramos la forma de que afecten positivamente en nosotros o que nos hagan vivir mejor, porque de eso se trata, vivir mejor. Entonces, hoy vamos a hablar de los 3 cerebros del cuerpo humano. Antes de pasar al audio que quisiera que escuchen, quisiera que Hernán nos cuente un poquito la sensación cuando vos escuchaste sobre este tema, qué es lo que estuviste practicando, porque todo hay que ponerlo en práctica y después podemos decir, me hizo bien, me hizo mal, no me hizo efecto. Contame un poquito tu experiencia. No quiero adelantar mucho antes de que la gente escuche de qué se trata bien, pero sí uno toma conciencia de que muchas veces está generándose él mismo algún problema y no se está dando cuenta. Lo que yo puedo poner en práctica más que nada es darme cuenta de cuando me estoy equivocando, darme cuenta de qué es lo que me está haciendo mal, que alguna emoción yo me tóxica lo estoy generando propiamente. Ajá. Algo que vos antes lo hacías en forma automática y tenías un resultado y no te dabas cuenta. Y ahora estás pudiendo detectar el tema tóxico o el tema benéfico de tu acción. Tal cual, sí, me doy cuenta que muchas veces cambiando el pensamiento me puedo, digamos, sacar una dolencia, atravesando el problema de una forma positiva, transmutar lo que estás pensando y el problema deja de existir. Contá lo que te pasó en el gimnasio. Bueno, hace más de un año que no estaba haciendo nada en el gimnasio.
y comencé a hacer spinning. En la primera clase, cuando me bajé, más de mitad de la clase me empezó a doler la parte de atrás de la rodilla y me bajé rengueando de la bicicleta cuando terminó la clase y me dolió todo el día, me pasé una pomadita, no pasó nada, bueno, se me fue pasando, fue como una contractura. A la próxima clase, a mitad de clase me detecté que ya me estaba por empezar a doler, ya me empezaba a molestar y conscientemente fui llevando la respiración a la zona donde me dolía y tratando, porque la vez pasada hablamos de la mente mágica, que lo que crees creás, y creí y imaginé que con la respiración iba trayendo el dolor y lo iba sacando de mi cuerpo y lo iba dejando fluir, que se vaya. A los 2 o 3 minutos de hacer la respiración consciente de esa zona, dejé de sentir el dolor y me bajé de la bicicleta al terminar la clase como si no me hubiera dolido nunca. Digamos que pusiste en práctica una de las cosas que hablamos acá en el primer programa, que es la respiración. Exacto. La respiración consciente, con conciencia. Justamente, escuchen la palabra, conciencia. Digamos, con la ciencia, siendo conscientes. Hay que escuchar muchas veces lo que decimos, porque eso se ha comprobado que aquí hay una palabra que me anoté que es epigenética, y no sabemos qué es la epigenética, pero se ha comprobado que el verbo, la palabra, la acción, nuestro pensar altera el material genético. Y lo dice en otro fragmento el doctor Puig. Esto parecía esotérico en la Universidad de Harvard, pensar que nosotros con nuestras emociones alteramos factores del ADN humano. Si lo pensamos parece una locura, pero como está comprobado por la epigenética, me gustaría que esa palabra se la anoten e investiguen, como hice yo, que voy a dar algunas opiniones hoy, pero que investiguen más, porque ahí le van a dar el sustento a sus acciones, el sustento al cambio de sus acciones, con ciencia, con la ciencia. Bueno, saludamos, muy buenos días a Sebastián, el operador. Muchas gracias por estar, por acompañarnos. Y entonces los invitamos a escuchar unos minutos, unos 4 o 5 minutos de esta charla del doctor Mario Puig con Andy Kuznetsov hace unos años, que nos habla de los 3 cerebros. El doctor Puig es médico especialista en cirugía general y el aparato digestivo. Es fellow en cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, Asociación Americana del Avance de Ciencia, un montón de cosas. yo le dije, está sobrecapacitado para esta entrevista, pero escribió un libro que se llama Reinventarse, tu segunda oportunidad, que va por la 23ª edición en España, y que habla mucho de cosas que hablamos mucho en este programa, porque tiene algo de neurociencia, ¿no, doctor? Sí, tiene mucho de neurociencia. Tiene algo de neurociencia que, a raíz de la experiencia que él tiene como cirujano, fue aprendiendo distintas cosas, y el libro habla mucho de respecto a cómo es nuestro cerebro desde el punto de vista de la medicina, qué podemos hacer emocionalmente, de cosas que por ahí uno a veces intuitivamente habla, pero no puede bien conocer cómo se producen, y vos como médico los explicás muy bien. Sí, efectivamente, el cerebro es un órgano que pesa solo 1 kilo 200 gramos, pero tiene un montón de secretos. Y curiosamente, muchos de los descubrimientos que se han hecho en el mundo de la ciencia no llegan a la sociedad. Y podrían ayudar tanto a la hora de conocernos y a la hora de comprendernos, entender por qué a veces nos enfadamos, por qué a veces nos desesperanzamos, por qué a veces nos agobiamos. Y lo que intento, de alguna manera, es traer esa investigación que hay en el mundo de la neurociencia, sobre todo en la neurociencia afectiva, para que cualquier persona pueda encontrar claves para gestionar mucho mejor su vida. Ahora, vos te especializabas más en el aparato digestivo. ¿Cómo llegaste al cerebro? Desde muy pequeñito yo tenía pasión por
por las neurociencias, y aunque la cirugía general del aparato digestivo fue mi campo, digamos, de trabajo a lo largo de 26 años, siempre estuve conectado con los temas del cerebro. De hecho, dediqué 2 años de mi vida a trabajar en un instituto de neurociencias y he estado constantemente conectado con las neurociencias. Tengamos en cuenta, Andy, que muchas de nuestras emociones tienen un reflejo inmediato en el tubo digestivo. Hay una cosa que se llama la intuición, la inteligencia intuitiva, a la que se le da muchísimo valor y que, si nos paramos un momentito a pensar, es esa sensación, los ingleses, los americanos dicen I feel in the guts, como que lo siento en las tripas, esa sensación que tienes, y es porque uno de los mapas de los sentimientos más importantes del cerebro, que se llama la ínsula de Ryle, está recogiendo constantemente información del tubo digestivo. Para, porque eso ya me interesa, porque la otra vez habíamos hablado con un cardiólogo diciendo, cuando vos estás mal del corazón porque, no sé, te deja alguien, es como una angustia, y si había algo más literal o poético o había una realidad. Vos decís que cuando uno, esa cosa de la entraña que la sentís tiene una explicación real, no es algo poético. El nudo en el estómago. El nudo en el Exacto. estómago, la angustia que se te cierra el estómago, que no querés comer. Exacto. Lo que dijo ese cardiólogo es absolutamente así. Se han identificado 3 cerebros. El que es más conocido, el que está en la cavidad, en el interior de la cavidad craneal, es uno. Luego hay un cerebro en el corazón y hay un cerebro en el tubo digestivo. Para que te hagas una idea, la hormona más importante en los estados de serenidad, de calma, que es la serotonina, el 90% de la serotonina se produce en el tubo digestivo. Esto podría explicar muchas veces por qué cuando una persona está nerviosa y come algo, pues también tiene esa sensación de calma. Esos cerebros, los 3 cerebros... El chocolate. El chocolate, exactamente. Aparte que el chocolate facilita la generación de un neurotransmisor, pues que hace, entre otras cosas, que nos sea más difícil dormirnos y ayuda a estar alerta. Esos 3 cerebros, en principio, han de estar conectados, y están conectados. Lo que pasa es que a veces se independizan. Cuando se independiza el cerebro, el tubo digestivo, la persona tiene un montón de incomodidades, lo que se llama el colon irritable, espasmos, alteraciones en la digestión. Y muchas veces, desde el punto de vista de la medicina, hay opciones muy pobres para que esa persona tenga menos dolencias. Sin embargo, cuando esa persona reduce su ansiedad, cuando esa persona ve la vida con más ilusión, con frecuencia y de forma natural, aunque pueda llevar un tiempo, ese tubo digestivo vuelve a sincronizarse, por decirlo de alguna manera, con lo que es el tejido cerebral fundamental en el interior de la cavidad craneana. Pero ¿quién manda a quién? Es una gran pregunta. Cuando el tubo digestivo se independiza, quien manda en los asuntos del tubo digestivo es el cerebro del tubo digestivo. Y el otro, aunque tú digas, yo quiero estar bien, no sucede. El plexo de Meissner y Auerbach, que son lo que constituyen el cerebro del tubo digestivo, deciden ir por su cuenta, se convierten en rebeldes y generan todo tipo de alteraciones, incluso afectan, como todos sabemos. ¿Y cómo hago? Pero tengo que comer mejor, si no quiero ni comer, si tengo una angustia. ¿Cómo hago para hablarle a ese cerebro? Ahí estamos, que viene con el ejemplo del doctor. Le estaba haciendo señas justo a Sebastián para que no se haga tan extenso y podamos analizar lo que nos dice el doctor Mario Puig en esta entrevista que le hizo en Perros de la Calle Andy Kuznetsov hace unos años. ¿Escucharon bien? Tenemos 3 cerebros. ¿Qué dice el doctor? Las cuestiones de la ciencia, los avances de la ciencia que no llegan a popularizarse y no llegamos a tener ese conocimiento. ¿Y qué es lo que llega a popularizarse, a difundirse? El remedio, el fármaco, la pastilla. Entonces, todo eso lo tenemos al alcance de nuestras manos. Cada vez más medicinas, cada vez más farmacias, cada vez más redes farmacéuticas al alcance de todo el mundo. Cuando una parte enorme de la solución está en nuestras manos, gratuitamente y desde adentro de nuestro ser. ¿Por qué será? Pensemos un poco que no llegan los avances de la ciencia en tiempo y forma, y sí llega lo que llamamos los avances de los fármacos. Escuchen la otra palabra, industria farmacéutica. Es una industria, al fin y al cabo, es un negocio enorme. Entonces, lo que también empezamos a ver cuando analizamos y estudiamos un poquito más, es que los efectos colaterales de
los remedios van dañando otras partes de nuestro organismo. Entonces, por un lado tenemos con el fármaco una solución, un paliativo momentáneo, que sostenido en el tiempo produce daño en otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo volver a tener ese equilibrio natural en nuestro cuerpo? Lo dijimos el otro día un poco, hoy lo vamos a tratar de recalcar más desde la ciencia y desde la medicina. Acá tenemos un pequeño resumen y vamos a ir analizándolo para que sepan que tienen en vuestras manos la solución. No es el remedio, tampoco decimos hay que dejar los remedios, no. Hay que saber que el remedio principal lo tenemos nosotros y de a poco ir quitando los otros que son sintéticos, que son plásticos, que son externos a nuestro organismo. Acá tenemos enumerados algunos, sí, por ejemplo. Sí, muchas veces uno se genera con el miedo, como decía el doctor, el miedo es generador de una hormona del cortisol, que es una de las cosas que más daña el cuerpo, la generación de cortisol. Y lo que tenemos que aprender a generar es las endorfinas, que son las enzimas, las cosas que nos hacen sentir bien, lo que genera la sonrisa, la felicidad. Entonces, generadores de endorfina son el ejercicio físico, cuando nos gusta, no ir a ejercitarse al gimnasio, a matarse para hacer algo, sino el ejercicio físico, pero agradable, jugar al fútbol, andar en bici. Él hablaba, perdón que te corte, de las hormonas que controlan el miedo, las hormonas de la felicidad, que se llama, lo dice más adelante también. Entonces vos estás hablando de cómo estimular las endorfinas, exacto, cómo estimular esas cómo sustancias, generarlas, cómo generarlas, agrandarlas. Bien, uno es el ejercicio físico placentero. Uh-huh. Sí, que a uno muchas veces le genera la suba de la autoestima, sentirse bien, sentir el cuerpo de una forma agradable, sentir como que el generaste ejercicio nos levanta la estima, como que te levanta. Está comprobado eso. Sí, porque además te trae un beneficio psicológico. Saber que vos ejercitaste te hace sentir bien desde el físico y desde lo mental. Ajá, muy bien, el ejercicio, 30 minutos de caminata. Exacto. Y perfecto. Otra de las formas de estimular las endorfinas es por medio de las caricias, los abrazos, generar empatía con otra persona, generar, digamos, el amor sabemos que cura todo. Uh-huh. Y bueno, empezando por las caricias con una persona querida, con un hijo, con un padre, con una pareja. Los buenos sentimientos, los buenos afectos. Pasarla bien, sentirse bien. Uh-huh. La risa. Y ahí vamos a ir al caso que menciona el doctor. La risa, aunque sea la sonrisa, ¿sí? Empezaba contando qué es lo que viene que menciona el doctor Mario Puig, bueno, de su paciente. En la entrevista que estábamos escuchando un poquito más adelante, habla de una paciente que llega a su consultorio que tenía muchos problemas estomacales, úlcera, principios de úlcera, tomaba ya de todo tipo de remedios, omeprazol, la dosis máxima, tomaba unos sobrecitos tipo el Alical, para decir alguna cosa parecida, que te quita la acidez en el momento y demás. Y bueno, lo que empezó el doctor es a buscarle qué momento malo en el día pasaba en su vida, qué era lo que ella sentía que le hacía mal durante el día, pero algo que le pasara todos los días. Bueno, la mujer esta le lleva, y pongámonos en el lugar nosotros de esa experiencia. ¿Cuántas veces nos hacemos cantidad de estudios? El doctor cuenta que estuvo 1 hora mirándole estudios, endoscopías, cantidad de información médica en la cual no le encontraban nada a la paciente. O aunque le encuentren algo, en otros casos, es producido por algo que irrita a esa persona, por algo que le hace mal. Entonces el doctor, este especialista, le dice, ¿qué es lo que a usted, Margarita, le hace mal todos los días? Algo sostenido. Y la mujer no entendía al principio y después... Uh-huh. Hasta que se dio cuenta y dijo, doctor, ya lo sé, es mi jefe. Bueno, la mujer pudo detectar en ese replantearse, porque a veces pensamos que la dolencia
es porque la heredamos, es porque mi mamá fue diabética, yo debo serlo, es porque hay cáncer en la familia. Y no, el doctor explica y la epigenética explica que nosotros somos artífices del cambio hormonal en nuestro cuerpo. El doctor Mario Puig y otros dicen, el ser humano no está completo, el ser humano se va haciendo al andar, nos vamos autogenerando problemas o soluciones. Y entonces, ¿qué pasa con esta persona Margarita que consulta al doctor Puig y que venía hace 3 años con esos dolores tremendos de estómago que ya no se le quitaban con medicina? Bueno, entonces la paciente, el doctor dice, ya tengo el tratamiento para usted. Y entonces la persona le pregunta, ¿vamos a aumentar la dosis de omeprazol? Y dice, no, pero ya está con la dosis máxima. Entonces le dice, lo que va a hacer usted es, cuando usted va a la oficina y se encuentra con su jefe, es sonreírle. Y la mujer pensó que la estaba cargando. ¿Cómo sonreírle a una persona la va a curar de su dolencia estomacal? Entonces se le explica que haciendo, aunque sea la mueca de la sonrisa, aunque sea fingida, el cerebro ya reconoce que está todo bien. Claro, entonces esa mueca, le explicó el doctor, que aunque sea fingida al principio y aunque le cueste mucho, póngase cada uno en esa situación, con la persona que nos hace doler el estómago, con la persona que nos hace mal, con la persona que le tenemos bronca. O con la situación, no hace falta que sea una persona. Muchas veces nos generamos nosotros mismos una situación que estamos cansados y que no la queremos más para nosotros y la seguimos sosteniendo por los miedos. Por los miedos, después vamos a volver al tema de los miedos. Entonces, esta paciente con solamente ir a sonreírle fingidamente a su jefe cada vez que lo veía, notó cambios. No solo se le quitó el dolor de estómago, no solo se curó y dejó de tomar la medicación en poco tiempo, no estamos hablando en años, en días, sino que también manifestó que su jefe cambió la actitud que a ella la ponía tan mal. Porque, ¿qué hablamos el programa anterior? Que nosotros creamos nuestra propia realidad. Nosotros somos dioses creadores de la realidad que vivimos. Y hay un sesgo en el cual en la misma situación 2 personas, 10, ven diferentes cosas. Podemos ver las cosas malas o las cosas buenas. Pero lo que habla el doctor es que cuando se independiza uno de los cerebros, estamos hablando del cerebro que tenemos en la cavidad craneana, el cerebro que tenemos en el corazón y el cerebro que tenemos en el tubo digestivo y estómago, cuando uno de ellos se independiza, para armonizarlo necesitamos que la orden, la de, por ejemplo, en este caso estamos diciendo la sonrisa. Miren qué solución tan simple para que el cerebro empiece a entender nuevamente que todo está bien y que hay algo positivo. Entonces, ¿cuántos podremos ser capaces de proponernos en el día de hoy, ante todas las situaciones buenas o tal vez consideradas malas, digo tal vez porque a veces las vemos malas y son oportunidades de crecimiento, son problemas, son oportunidades de superación, y decimos, qué malo que me pasó eso. No, qué bueno lo vemos después a la distancia, porque si no me hubiese pasado eso, que creí en ese momento malo, no hubiese podido desarrollar tal habilidad, o no hubiese podido cambiar de trabajo, o no hubiese podido cambiar de pareja. Entonces, Margarita no solo se cura, sino que empieza a cambiar el entorno, esa hostilidad del jefe, y vuelve al doctor y le dice, prepárese doctor, porque ahora se le viene toda la oficina. Así que es contagioso. ¿Qué más podemos hacer? A ver, uno es la sonrisa. Miren qué pavada, ¿eh? Sí, pero... y acá le estamos diciendo, más allá de eso, que todas las recetas que le estamos dando nosotros, no necesitamos obra social, no necesitamos ir al doctor. Le estamos haciendo la receta y se la estamos sellando nosotros, diciéndole que... Conciencia, ¿eh? Conciencia. De forma consciente, sostengamos la sonrisa, seamos felices. Acá habla de otro tip, la naturaleza. ¿Cómo funciona la naturaleza en el equilibrio? Entremos en contacto con la naturaleza. Bien. El domingo pasado hicimos con la Asociación Americana de Maestros de Reiki un retiro espiritual, y el maestro Mario, que estuvo antes en esta radio, nos indicó un ejercicio de contacto con la naturaleza,
Y en el ejercicio teníamos que tomar contacto con un ser viviente de la naturaleza. En este caso fue un árbol. Y sentirnos, acercarnos al árbol, apoyarnos sobre el árbol y conectarnos. Entregarle, digamos, sentir nuestro cuerpo contra el árbol y en ese momento también sentir cómo fluía la energía del árbol y cómo nos podíamos conectar, cómo hacia las raíces le podíamos entregar todo lo que no queríamos más para nosotros y desde las ramas, desde la copa, tomar la energía que venía desde el sol, desde los 4 elementos. Exactamente, pero sin irnos a un ejercicio por ahí que agradecemos al maestro Mario Luz, lo pueden encontrar en Facebook, de la Casa Dharma Joel de Avellaneda, que estudiamos muchos años allí, y ellos organizaron el retiro en el bambú espiritual que tenemos nosotros, Campo del Bambú. Así que sin irnos a abrazar un árbol que por ahí para una persona que inicia sí, porque es un poco chocante. Un árbol en la plaza y uno muchas veces por el qué dirán no lo haría. Con el miedo a qué dirán. Hagamos pero un sí ejercicio. Ir a la plaza. Exacto, ir a la plaza. Caminar, sentarse un ratito en un banco sin apuro, sin estar mirando el reloj ni el celular, respirar un poquito de aire puro como hemos hablado en los otros programas, de conscientemente incorporar el aire a nuestro cuerpo, respirar con tranquilidad, retener y exhalar. Y parece tan raro y tan loco, ¿no? En este mundo de corridas, en este movimiento que se ha generado hace unos años en la península escandinava, el slow down, bajar un cambio, ir más despacio. ¿No será que estamos yendo muy rápido y nos parece muy loco tener 10 minutos, 15 para sentarnos en una plaza, en un ambiente natural, a no hacer nada? No pidamos tanto, pidamos 2 minutos de tranquilidad. 2 minutos que uno se tome para uno mismo es el comienzo de un nuevo camino que nos lleva a tantas cosas como la sanación, la felicidad, el estar conectados. Estar conectados con nosotros mismos, arrancando por 2 minutos por día o cada, no sé, 2 veces por día tomarse 2 minutos, respirar, mirar, sentir qué es lo que pasa a nuestro alrededor sin estar la pendiente. Percepción, vos Exacto. dijiste algo, la percepción, eso es lo que nos diferencia entre los seres humanos muchas veces. En el mismo momento o en la misma situación, una persona percibe algo y otra percibe una cosa. ¿Qué es el miedo? Entonces, que lo estuvimos mencionando recién. Les voy a leer un poquito. El miedo es una respuesta natural ante el peligro, una sensación desagradable que atraviesa el cuerpo, la mente y el alma. Se puede deber a algo que pasó, algo que está sucediendo o que podría pasar. Es difícil de controlar y puede provocar todo tipo de reacciones, tales como parálisis o ataques de ansiedad. Fíjense todo lo que produce el miedo, que dijimos que genera el cortisol, que es tan dañino para el cuerpo humano. Entonces, yo voy a hablar un poquito de las cosas que hacemos por miedo o que no hacemos por miedo. En plena época de moda de ataques de pánico y demás. Y de ACV y de todo. Entonces, sepamos que podemos cambiar nuestra genética. Ya dijimos, anotamos ahí, epigenética, anoten, miedo igual cortisol, que es el miedo. Y eso le va a ir derivando hoy en día utilizando las herramientas que tenemos de internet, como el Google, buscar qué es el miedo, qué es el cortisol, cómo me afecta, cómo puedo sacarme el miedo. El doctor Puig, ya que estamos hablando de él, habla de que el cambio es cuando se atraviesa el miedo. Que detectemos a qué le tenemos miedo. Por ejemplo, ¿por qué no nos separamos? ¿Por qué no nos divorciamos? Porque tenemos miedo a estar solos. ¿Por qué no cambiamos de trabajo? Porque tenemos miedo a no conseguir otro, a no tener sustento. Y entonces sostenemos situaciones negativas en nuestra vida, muchas veces por miedo. ¿Por qué guardamos dinero? ¿Por qué ahorramos en demasía o somos mezquinos? Por miedo a no poder generar de nuevo ese ingreso. Entonces frenamos el flujo de energía que dijimos es dando, es como se recibe. No decir la palabra gastar, sino la palabra invertir.
invierto ese dinero en algo bueno para mí, en algo que me guste, en algo que me dé satisfacción. ¿Cuántas cosas, anótense ahí, pueden detectar ustedes, que vamos a seguir hablando el próximo programa, que hacemos por miedo? ¿Y cómo nos manejan con el miedo? ¿Cuántas cosas? Yo me enojé con algunos, yo no estoy de acuerdo con los fanatismos, ni de un lado ni del otro, y hoy en día se escucha muchísimo los fanatismos políticos, los fanatismos del fútbol, y el fanatismo es estar del lado de uno y creer que el otro no tiene razón, o estar del lado del otro y creer que el otro no tiene razón. Entonces, como las campañas del miedo que hubo con el gobierno anterior, recordamos tanto se criticaba la campaña de Scioli, con el miedo a lo que va a pasar económicamente, con el miedo al cambio, con el miedo. Después lo vi también en la campaña de Macri, el miedo a no volver atrás, el miedo a... Entonces, de los dos lados, ya sea de un partido o del otro, sin ponernos a decir de cuál somos afines o no, o tal vez a ninguno, entonces se nos maneja nuestras decisiones, ya sea votación, ya sea elección de una vestimenta, elección de un comestible, por el miedo. Eso quiero que analicen. ¿Cuántas acciones hacemos por miedo? Y cuántas malas acciones, ¿no? Porque asimismo, como nos quieren manejar por tema del miedo, es por miedo que nos quieren manejar, porque ellos también tienen miedo de que uno piense, de que uno se rebele, de que uno deje de estar en el sistema económico, que a lo mejor mucha inversión, gastar de dinero les jorobe la economía, o no sé, que uno deje de ser dependiente. Exacto, muchas veces dependemos de sistemas. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es cuán libres somos. Cuán libres somos nos lleva a pensar cuántas cosas hacemos por una programación que traemos, no solo genética, una programación social. ¿El miedo a qué dirán? ¿Cuántas cosas no hacemos porque no tengo miedo a que digan que estoy loco? Tengo miedo a que... Queremos encajar, queremos estar haciendo cosas que nos vaya bien, porque si no, ¿qué dirán? Que somos un fracasado. Entonces, ¿cuán libre y cuán poco libres estamos siendo? Y lo que decías vos, que los gobiernos también nos tienen miedo. Queríamos traer un fragmento de este movimiento que quería que expliques un poquito, este folleto donde nos dieron hace unos años. Ese folleto nos lo dieron en Milán, en un evento de hace mucho tiempo, no hace tanto tiempo, fue el año pasado. La final de la Champions League del año pasado. Exactamente. Estuvimos en Milán y nos dieron un folleto por el cual algo que no conocíamos y está sucediendo hoy. Escuchen bien, hoy en China hay cantidad de personas perseguidas por apoyar este movimiento pacífico que se llama... Es un movimiento que se llama Falun Gong. Es un movimiento que se inició en los años 90, después de que aparece el Qigong o el Qigong. Acá te leo lo que dice: Falun Dafa, del Falun Gong, es una práctica tradicional china del Qigong que promueve el automejoramiento del estado físico, mental, emocional y espiritual de uno. El fundador de este movimiento recibió el premio Nobel hace unos años, pero la cantidad de adeptos empezó a llevarle miedo al gobierno chino. En pocos años está bien que China es una ciudad un país muy populoso, pero en pocos años tenían entre 70 y 100 millones de seguidores que practicaban esa disciplina para su automejoramiento, y es una disciplina que, como estábamos hablando recién, de generar endorfinas con la risa, las caricias y demás, esto no depende de nadie, no se cobra nada, se enseñan en las plazas, son solamente movimientos como uno puede conocer acá más fácil, el Qigong o el Tai Chi, alguna modificación, pero son cosas sencillas y simples, meditación, respiración. Y trabajan mucho la tolerancia, la pacificación. ¿Qué pasa?
un pueblo oprimido, un pueblo que empezó a sentirse mejor, a sanarse, empezó a ser perseguido. Estamos hablando de 100 millones de seguidores. Y acá las cifras, escríbanlo para que lo busquen. Falun Dafa o Falun Gong. Ese movimiento, hoy en día hay cantidad de presos en campos de concentración en China y cantidad de personas que se las secuestra, así como escuchan, se las secuestra y se les saca los órganos. ¿Por qué? Porque se los considera enemigos del sistema. Entonces vamos a escuchar un pequeño fragmento, Sebastián, si estás preparado, en el cual una persona explica este movimiento y por qué son perseguidos. Como el gavilán encuentra la gota de lluvia. El Falun Gong o Falun Dafa es un movimiento espiritual que incluye ejercicios de meditación, pero el gobierno de China lo considera una secta o un culto del mal. Los chinos le tienen terror a estos movimientos, no por el hecho que sea religioso, ¿no? Sino por el hecho de que lo que representa en la historia de China, cada vez que hay un movimiento de tipo milenarista, ¿no? Carismático. En la historia de China, que ha sido una historia pues a través del tiempo, casi 4.000 años, de dinastías, ¿no? Que se fueron sucediendo unas con otras, cuando aparecían este tipo de grupos, es que había un gran descontento social. Y este descontento social no encontraba liderazgos. Y entonces salía por ahí un líder, por lo general carismático religioso, que mezclando una serie de creencias, budismo, taoísmo, etc., levantaba al pueblo y era la provocación de una revuelta total campesina, y muchas veces esto terminó en derrocar a una dinastía. Fue fundado en 1992 por Li Hongzhi. En 2001, Li fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Los chinos creen que la historia es cíclica, se repite. Entonces, tienen mucho que ver con esto. Ahora, dado justamente la falta de libertad religiosa real, pues estos grupos no tienen la capacidad de poder libremente expresar sus ideas. Entonces, esto provoca más clandestinidad, círculo vicioso, ¿no? Más clandestinidad, pues obviamente más represión, y esto a su vez hace que mucha gente, muchos grupos que no encuentran espacio en la vida pública de China se integren. En julio de 1999, el gobierno chino prohibió la práctica del Falun Gong porque sus seguidores protagonizaron la manifestación más numerosa desde las protestas de 1989 en Tiananmen. A partir de entonces, se incrementó la represión y persecución de sus miembros. El 66% de los casos de tortura reportados en China están relacionados con este movimiento. El Falun Gong ha sido perseguido violentamente por el gobierno chino. O sea, los miembros del Falun Gong pues son realmente desaparecidos, ¿no? Así de repente. En 2001, seguidores del Falun Gong se prendieron fuego en una protesta realizada en la plaza de Tiananmen. 2 personas murieron en el acto. Si uno va a Hong Kong, me ha pasado, Hong Kong, a pesar de que es parte de la soberanía china, Hong Kong sí tiene una independencia mucho mayor, ¿no?, que China continental. Bueno, yo diría que tiene una libertad impresionante comparado con China. Entonces ahí hay miembros del Falun Gong chinos que están repartiendo periódicos, ¿no?, y propaganda. Y los chinos continentales que cruzan para allá ni siquiera toman el folleto, porque obviamente, seguramente hay espías, ¿no?, del gobierno chino tomando fotos o lo que sea para ver quién se acerca al movimiento. Y si un extranjero es visto cuando cruza a la frontera china con folletos o cosas por el estilo, seguramente le pueden quitar la visa, y seguramente si se le ocurrió involucrarse con alguna manera con estos grupos, va a ser deportado, seguramente. Y seguramente esto no sale en la prensa, seguramente, ¿no? Entonces, es un movimiento de corte milenarista, ¿no?, carismático, donde el líder es cristiano, budista, taoísta. O sea, y estas ondas raras de mezclas religiosas no es nuevo en China, ¿no? Lo que tampoco es nuevo. Bueno, ahí estábamos escuchando la explicación de lo que era el Falun Dafa o el Falun Gong en China. Este movimiento que ha comprobado que el ser humano puede estar mejor, más equilibrado, por medio del ejercicio como el Tai Chi o el Qigong, por la meditación, el yoga, los masajes, eso es lo que estábamos hablando hasta ahora. Exacto.
En el documental que vi yo de History Channel también contaba la persona que estaba haciendo el documental que incluso habían llegado a personas, a presos, a personas delincuencia y demás, había bajado un montón practicando el Falun Gong. Como que uno se centra y conoce otro objetivo, otra forma de ver la vida. Y te da herramientas para... O sea, que personas que habían delinquido se han transformado a través de esta disciplina. Qué interesante, ¿no? Para poder aplicarlo y saber un poquito más cómo podemos cambiar nuestra vida. De esto que hablamos tanto y hay que ver cuánto practicamos. Bueno, teníamos pendiente, si bien vamos a seguir hablando un cachito más del miedo, los resultados del sorteo. Acá Mara... Le mando un saludo, que ha hecho el sorteo por sortea2.com. Ha resultado ganadora de la carta numerológica Noemí García. En el segundo premio ha ganado la tirada de tarot terapéutico J. Rodríguez, que se ha anotado en el Facebook de Nexo, de la radio, o de Malala Ramenzoni. Y por último, la clase personalizada de yoga con Hernán Ruiz Díaz, que tenemos aquí presente, instructor de yoga, la ha ganado Sandra Talone. Así que felicitaciones, después lo vamos a publicar en el Facebook. Los invitamos a que nos sigan, Malala Ramenzoni con una Z y Nexo es la página. Así que Hernán Ruiz Díaz, ya les dije también, él tiene su página de Facebook y ahí vamos publicando los avances, los temas interesantes que nos interesan que conozcan. Hay algo que se llama memoria celular. ¿Qué es la memoria celular? Es lo que queda grabado en nuestras células. Y eso también se puede cambiar. Yo escuché el otro día aquí en esta radio, en Dakota, una persona, un señor que no conozco personalmente, pero que hace reprogramación de la memoria celular. Eso lo había hecho hace muchos años mi mamá, que tenía un dolor muy fuerte del trigémino. Si algunos saben, el nervio trigémino. El nervio trigémino es tremendo, el dolor causa hasta intentos de suicidio porque no se puede calmar ese dolor tan tremendo y se trata con drogas muy adictivas. Cuando se hace una sesión de reprogramación de la memoria celular, se va a cambiar eso que está grabado en la célula, esos traumas, esas emociones negativas que fuimos grabando. ¿Y cómo se hace? Con colorimetría, con la palabra, con lo que decíamos, con el verbo. Con la entrega de uno mismo muchas veces. Pero a ojos cerrados, porque yo hice una consulta nada más para ver de qué se trataba. A ojos cerrados el guía te va llevando a una situación de tu infancia, te va guiando, te va diciendo ponele ahora vestila de tal color. Qué importantes son los colores. Qué poco sabemos de las técnicas y herramientas que tenemos para sanarnos, para estar mejor. Y la idea de este programa, una de ellas al menos, es aprender esas técnicas de conciencia, con la ciencia, lo repito, y también las mancias que trabajamos y que fuimos experimentando, como el tarot terapéutico que hablábamos hoy, la numerología, conocer nuestra misión álmica en esta vida, que de eso se tratan las consultas por ahí que atiendo yo, aprender de tener un puntapié inicial, como va a tener Noemí García, que ganó la carta numerológica, y J. Rodríguez, el tarot viene a ser más la predicción. Claro, son todas herramientas que nos vienen dejando nuestros guías, nuestros maestros, desde hace muchísimo tiempo, porque todo esto empieza en Egipto, tenés el tarot egipcio, después fue muy fuerte el tarot marsellés, y cada escuela fue modificando, pero de bajadas de nuestros guías, como encarnaciones que han tenido anteriores, como Tot. Exactamente, estos lo manejaban. Sepamos que el tarot significan los arcanos igual secreto. El tarot era como un secreto que manejaban los sumos sacerdotes de las civilizaciones, y era la interpretación de la parte predictiva de lo que nos espera si seguimos por ese camino. Entonces lo que yo puedo ver a través del tarot es lo que le quiere decir a cada persona su guía, su ángel. Recordemos que todos tenemos un ángel, guías, maestros que nos acompañan en esta encarnación, porque a veces
nos olvidamos, para los que creen en Dios, y decimos, uy, mirá lo que me pasa, mirá lo que le pasó a esta criatura, uy, Dios no existe, entonces no se apiada de esto. Dios es el Dios de las almas, es el Dios de los espíritus, no de los cuerpos. Entonces, cuando entendemos esto, el gran programador, o como quieran llamarlo a ese Dios, es el Dios de las almas, y las almas nunca se afectan con las experiencias o con los achaques que tenga el cuerpo físico. Sí, lo que vamos haciendo es cargarnos de, digamos, como hablábamos la vez pasada, sembrando para más adelante. Si uno se está haciendo mal, por más que no se grabe en lo que es el alma, se graba en nuestro karma. Si uno lleva, vamos a hablar un su poquito misión adelante. De eso para ir aclarando, porque a veces hablamos así, a veces como, nos mezclamos un poco, sí. Claro, hablamos automáticamente, y cuando nos ponemos a plantear qué es el alma, qué es el espíritu, qué es el karma, a veces no entendemos. Por ahí son temas amplios que vamos a ir tratando programa tras programa, pero yo los invité el programa pasado a leer, si bien hablamos de las leyes espirituales, a leer sobre la ley de causa y efecto, esa que dice lo que siembra cosecharás, y pensar un poco, anoten, qué estamos sembrando hoy, qué vamos a recoger mañana. Hay un karma durante esta encarnación, llamémoslo así, que vendría a ser eso, lo que recogemos de nuestras acciones, y puede ser, karma lo vemos a veces como algo negativo, no, karma puede ser positivo o negativo, ¿sí? Y hay algo que atraviesa todas las encarnaciones, que es el karma que traemos de otras vidas. Y también lo podemos traer en forma positiva, porque hay veces, no se preguntaron de dónde aprendí yo a cocinar, no sé, una habilidad que tenemos, supongamos, y eso lo traemos tal vez de otras vidas aprendido. Y también traemos aprendido otros temores. Está muy bueno también saber sobre biodecodificación emocional. La biodecodificación emocional, hay un manual, yo lo voy a traer la próxima clase, donde explica el origen de cada síntoma, lo llaman ellos, la enfermedad como un síntoma que se manifiesta en el cuerpo físico para mostrarnos emocionalmente que estamos trabajando mal. Está bárbaro. Entonces la emoción nos altera el cuerpo físico. Nosotros, como podemos alterarla negativamente, también podemos alterarla positivamente, conociendo esa emoción y transformándola con estos métodos que les estamos tratando de transmitir. Hay muchísimas técnicas, uno no puede saberlas todas ni estudiarlas todas, pero sí tener una idea básica, ir conociendo, ir ampliando su pensamiento, su mente, su aceptación, para poder elegir dentro de lo que uno va escuchando con qué se siente más cómodo, con qué se siente a gusto, y con eso es con lo que se va a sanar. Exactamente. Muchas veces uno comienza estudiando psicología o yoga, meditación, haciendo... Todas las técnicas son buenas, pero hay una que te va a llegar más y que va a ser esa con la que te sanás. Hablando con gente, cada uno tiene una misión distinta. Algunos... por el lado de la cocina, otros por el lado de la enseñanza, por el tema de la alimentación, pero cada uno tiene su misión y se va a dar cuenta, porque con lo que todo lo que conozca y con lo que más a gusto se sienta, es por ahí por donde tiene que ir. Siempre tenemos que buscar lo que nos haga más felices. Es lo que nos va a sanar, es lo que nos va a estimular la generación de endorfinas, de lo que hablábamos al principio. Ese es el tema, exactamente. Pero si no sabemos que eso existe, no podemos ponerlo en práctica. Por eso hago hincapié en que no hagamos solamente lo que la profesión o el oficio de cada uno lo lleve a hacer, a perfeccionarse en lo que hacemos. Por ejemplo, no sé, la medicina o el mecánico, y lee más libros de mecánica. No, que lea también, sin prejuicios, algo de lo que estuvimos mencionando. Por ejemplo, mencionamos biodecodificación emocional de Eric Corbera. Hay un manual donde dice, la medicina china también lo tiene, identifica la enfermedad con la emoción que produjo esa enfermedad. Las broncas retenidas saben que activan células dormidas, los oncogenes. Entonces,
cómo con El nuestras cortisol acciones... es una de las hormonas que despierta la parte negativa de Exactamente. las células. Sepamos que lo que estamos pensando y haciendo y diciendo y accionando altera nuestra formación genética, para bien o para mal. Hay otro tema también, que acá tengo un libro de Sara Gloria Levita, que se llama Sanar en el alma para curar en el cuerpo. Entonces tenemos que sanar las heridas álmicas, sanar esas emociones que nos han percudido en nuestro objetivo, en nuestro propósito, y empezaremos a curar el cuerpo. Nunca decir, lo dice el doctor Mario Puig, también en esta entrevista de Andy Kuznetsov, nunca decir soy diabético o soy tal cosa, porque estamos como grabándonos que somos eso. Tenemos que decir, también lo escuché esta semana, Perret se llama, Perret, búsquenlo, un coach muy interesante, que dice que si nosotros decimos que somos tal cosa, nos estamos grabando, y más si de apellido es una enfermedad, soy diabético. No, hay condiciones, hay hábitos dañinos que me han llevado a hacer tal cosa. Sí, muchas veces uno dice, no puedo dejar de fumar, o no puedo, ahí el cuerpo se está haciendo cargo de que no vas a poder dejar de fumar, porque le estás diciendo eso, no puedo, no puedo, sí. El cuerpo acepta que no podés. Exactamente, lo que decimos se nos graba en nuestro inconsciente. Entonces, él habla, mira, lo tenía marcado acá justamente Perret, de yo no puedo, yo no valgo, yo no sirvo, cómo se nos va grabando eso también, cómo lo vamos grabando en nuestros hijos. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que decimos y cómo accionamos ante un reto, porque un niño que se está formando, si uno le dice que no vale, que no puede, que no sirve, estamos dañando ya ese inconsciente y va a llevarlo durante toda su vida. Entonces, llevémonos este concepto para ir redondeando. Todo lo que nos pasa lo podemos cambiar. Hace falta más sabiduría, tener más conciencia, leer un poco más. Y Sergio Fernández, otro coach, a ver si les sirve esta frase: vivan hipoinformados. Basta de tanta tele, tanta radio, seleccionemos, porque las horas que pasemos escuchando noticias negativas nos va a afectar el resto del día. Entonces, vivir hipoinformados no le hace mal a nadie, al contrario, nos ayuda. Claro que si nos vamos a informar de cosas negativas, si vamos a informarnos de estas cosas, nos va a servir para poder llevar adelante mejor nuestra vida. Ahí está, me gustó el redondeo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos. Así que recuerden que estamos por Instagram, durante 24 horas está el video de esta charla, y también el viernes a las 22 horas, para los que quieran que escuchen este programa, el viernes a las 22 horas por 104.7 Radio Dakota se va a repetir este programa. Gracias, bueno, Hernán, por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme. Bueno, nos vemos la próxima, el miércoles a las 11. Gracias. Gracias a todos por estar.